Bueno. Bien, seguiremos. Bien, entonces hay que suponer que todo paciente politraumatizado, ¿ya?, tiene lesión cervical hasta que se muestre lo contrario. Eso tenganlo en cuenta siempre. Significa, todo paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, caídas, golpes, o se suponga que esté politraumatizado, hay que sospechar siempre que hay lesión de la columna cervical, siempre. Aun cuando de repente el paciente te diga que no le duele el cuello y lo mueva tranquilamente, porque aún así las lesiones, aunque sean mínimas, suelen estar ahí y a veces no son valoradas. Por eso es importante tener cuidado de la columna cervical, aun cuando no aparente. Bien, luego de haber visto la vía aérea, vamos a pasar a lo que es la respiración y ventilación. Para eso, rápidamente vamos a inspeccionar al paciente viendo si hay incursión respiratoria. Significa que ventila. ¿Ya? Si el paciente mete o saca de los pulmones, para eso vamos a ver si el tórax se expande o no se expande. ¿Ya? Bueno, algo le ha pasado a mi video que no me quiere arrancar. A ver, vamos a ver ahorita qué está pasando. Bueno, ya vamos a ver ahorita. Seguiremos, pues no se pierde tiempo. Entonces, determinamos rápidamente la frecuencia respiratoria del paciente, ¿no? ¿Cuántas veces respira por minuto? ¿En qué profundidad está respirando? Si es superficial o más profunda. Si podemos, evaluamos la parte pulmonar y la pared torácica. Para eso, lo que tenemos que hacer es observar el tórax y ver si el tórax se expande de forma pareja, ¿no? O si lo está haciendo de forma simétrica. Significa que un lado se expande más que el otro, ¿ya? O de forma paradójica, que le decimos que cuando se inspira, lo que debería inflarse se hunde, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a reconocer ciertas patologías que pudiese tener el paciente por trauma, ¿no? Las tres más frecuentes en pacientes politraumatizados y que ponen en riesgo la vida del paciente son neumotórax a tensión, tórax inestable con contusión pulmonar y hemotórax masivo. Estas dos se resuelven de la misma manera, ahorita vamos a cómo. Y el tórax inestable, la única forma es rápidamente que el paciente sea intubado y poder manejarlo con presión positiva. Bien, el neumotórax a tensión es cuando está entrando aire al espacio pleural, que es el que queda alrededor del pulmón. Y ese aire está comprimiendo al pulmón, no dejando que el pulmón pueda introducir aire a su interior. ¿Ya? En la imagen que ven, es la imagen de la radiografía de un paciente con neumotórax a tensión. ¿Ya? Esta área blanca que ustedes ven es el corazón, que no debería estar ahí, debería estar por acá. ¿Ya? Debería estar más en esta área, aquí.
¿Ya? Si ustedes ven aquí al fondo, ven la columna vertebral, ya se ve en buena posición y el corazón debería estar más hacia un lado. ¿Ya? Este pulmón que ven es el que todavía está consiguiendo ventilar aire y todo esto que ustedes ven acá es aire alrededor del pulmón, todo eso. ¿Ya? El pulmón, todavía el paciente, es esta partecita, perdón, esa parte de ahí, que es el pulmón que está todo aplastado por el aire que está ahí adentro, no dejando que este pulmón ventile. Pero no solamente ese problema, sino como ven, lo ha desplazado hacia un lado del corazón y las arterias y venas que salen del corazón se doblan, algo así como cuando una manguera se dobla, entonces no deja pasar o circular adecuadamente la sangre, lo cual puede hacer que el paciente fallezca. ¿Ya? Entonces es lo que le llamamos neumotórax a tensión. Se resuelve fácilmente colocando una aguja o un catéter, como están viendo, en el segundo espacio intercostal. Ahorita les vamos a mostrar un video de cómo se hace, facilito. ¿Ya? Y de esa manera podemos salvar la vida del paciente. Esto es lo que se hace en emergencia y podemos hacerlo en un ambiente extrahospitalario. ¿Ya? Esto es lo que salvaría la vida. Luego nosotros en el hospital haremos este procedimiento, que es una toracotomía, en la cual vamos a poner un tubo, ya de forma quirúrgica, de tal manera que ya pueda ese aire ir saliendo y el pulmón también se puede ir expandiendo. En este tipo de pacientes, a veces ambucear, o sea, usar el aparatito ese que usamos para ventilar al paciente, empeore porque le metería más rápidamente el aire al interior de la cavidad pleural. Ahí está, por fin, el video. Ya, bueno. Entonces, eso sería lo que es el neumotórax a tensión. Ahora vamos a ver cómo se hace el procedimiento, ya para que ustedes aprendan también cómo se hace. Para este procedimiento, lo que vamos a hacer es ubicar primero el segundo espacio intercostal. Para eso, lo que vamos a hacer es ubicar un punto que se llama ángulo de Lewis, que sería este de acá. Para eso se toca el esternón, ya se va tocando esta zona hasta encontrar una especie de bolita en esta zona del pecho. Se baja y se va sintiendo hasta sentir una zona más elevada. Eso nos indica dónde se encuentra la segunda costilla, que es esta que ven acá. ¿Ya? Y por lo tanto, el segundo espacio intercostal es el que queda debajo, que es donde ven aquí donde están mostrando. Entonces, lo primero es encontrar el segundo espacio intercostal. Luego, se agarra la clavícula y se la divide en dos y se traza una línea paralela a la línea media hacia abajo, ya hasta encontrar el segundo espacio intercostal, como en la imagen, y ese es el punto donde se va a colocar. Siempre por encima del borde de la tercera costilla. No más apegado hacia la segunda, sino más apegado hacia la tercera. Entonces, les voy a mostrar ese procedimiento en un video, ya, para que podamos hacerlo. Y algunas cosas interesantes. Bien, entonces, para determinar si el paciente está en neumotórax a tensión, lo primero que vamos a hacer es observar. Generalmente el pulmón o el lado afectado está más abombado que el otro lado. ¿Ya? Si nosotros... Ay, escuchen, perdón, es mi dedo. Si nosotros hemos observado eso, lo que vamos a hacer luego es hacer algo que se llama percusión.
que consiste en dar unos golpecitos sobre el tórax, ¿ya? A ver, vamos a ver si aquí creo que se me fue el dedo más adelante. Creo que sí. No, está bien. Entonces, está mostrándoles cómo se valora. Ahí está. Esto es lo que hay que hacer. ¿Ya? Simplemente es golpear, como ven, sobre el tórax, en ambos lados. Claramente ustedes van a notar una diferencia de un lado a otro. Y el lado donde está el neumotórax se siente como a hueco. Nosotros decimos timpánico. Es un sonido a hueco. Y el otro lado se va a sentir un sonido más sólido. Si ustedes quieren más o menos comparar cómo es esto, ya pueden golpear en la zona del hígado, en ustedes mismos, ustedes acá, pueden golpear ahorita, y ese es el ruido que se escucha en el lado que está sano. Y en el otro lado vamos a escuchar un sonido más hueco, como si ustedes golpeasen acá, un cachete, como hueco. Ya se escucha ese ruido. Entonces significa que ese lugar está lleno de aire y no está dejando expandir el pulmón. Luego, para actuar sobre eso, vamos a ubicar, como están viendo, el segundo espacio intercostal, ya, para funcionar ese punto. Aquí hemos todo el material de forma ideal, si lo tenemos, pero si no, con lo mínimo que vamos a ver, podemos actuar. También estas son jeringas de 1 ml, anestesia, que es lo ideal hacerlo con eso, ¿no? Anestesia, una jeringa de 10 o de 20 ml, solución fisiológica, bránulas, cuanto más pureza mejor, mejor si es una 16, 18, sino la que tengamos a mano, una llave 3 vías, que puede ser de este tipo, o de la otra que ven ahí, con una manguerita, ¿no?, de apoyo. ¿Ya? Y esto es una válvula para neumotórax, que no siempre lo tenemos, pero si lo hay, como les digo, sería lo ideal. Entonces, la técnica está. En esta imagen, lo voy a poner en pausa. Esto lo han hecho en un muchacho. ¿Ya? Nos han dibujado la segunda costilla, la tercera costilla. Eso nosotros lo determinamos al tacto. ¿Ya? Y no se olviden la línea que les decía de la mitad de la clavícula. ¿Ya? En ese punto se va a colocar la anestesia, que es lo que están viendo que ahí le está mostrando. Entonces va a colocar la anestesia en su lugar. Entonces coloca la anestesia. No se olviden que el punto donde se va a puncionar es encima de la tercera costilla. No hay que acercarse a la segunda, porque por ahí pasa una arteria y una vena. Entonces, en esa zona. Ya, una vez que hemos hecho eso, ya vamos a colocar con el catéter conectado a la jeringa con solución fisiológica. Igual que en otro caso, si no hay la jeringa, podemos hacer solamente la aguja y claramente cuando lleguemos se va a escuchar cómo el aire sale. ¿Ya? Conforme va metiendo, se va aspirando y en un punto dado el aire va a entrar de forma brusca. Ahí no entró, empujo un poquitito y entra. Una vez que hacemos eso, sacamos la jeringa con la aguja y dejamos esto. En ese momento se va a escuchar como el aire empieza a salir, silba un poquito incluso, y eso nos determina que está puesto en la posición adecuada. De ahí podemos hacer varias cosas dependiendo del recurso que tengamos. Simplemente dejar ahí la aguja y con el dedo de rato en rato taparlo y destaparlo. Si tenemos lo que están viendo, ponemos esta llave 3 vías, ya con su manguerita auxiliar, lo conectamos a la válvula pneumotórax, como decía, si es que lo tenemos. Si no tenemos esa alternativa, ya vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí nos va a mostrar algo interesante, que es lo que a mí varias veces me ha ayudado bastante. Aquí está. ¿Ya? Lo que hacen es agarrar un guante, ¿ya?, y le cortan un dedo. Miren, es un dedo de un guante, ¿ya? Dedo de un guante, pero le han cortado los dos extremos. ¿Ya? Se lo coloca en la aguja y lo que van a hacer es la parte de aquí abajo se lo amarra al catéter con hilo, ¿ya? Y lo de arriba se lo deja abierto.
Esto actúa como una válvula, dejando que el aire escape, pero no vuelve a entrar, y así funciona. Y esta pequeña técnica que han visto le salva la vida al paciente. Bien. Si hay alguna pregunta. Bien. Luego vamos a pasar a C. Acuérdense que el momento hace ratito era B. Pasamos a C. Aquí en este paso, ya lo que se hace en caso de que el paciente esté en paro, puedes hacer el famoso reanimación cardiopulmonar, que son los masajes, ¿no? Ya, pero en este punto, ya suponemos que el paciente ya ha pasado ese paso y nos dedicamos a lo que es el control de la hemorragia. El objetivo de esto es evitar el choque, que es muy común en pacientes politraumatizados. Ya, interesantemente, la hemorragia, como están viendo, es la causa de muerte más prevenible entre humanos. O sea, lo que menos debería morir un paciente es de hemorragia, porque es lo que podemos tratar con mayor facilidad y con menos recursos. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, todo paciente que tenga presión baja está con hemorragia hasta que mostremos lo contrario. Eso es clave en paciente politraumatizado. Ahora, no necesariamente tenemos que estar tomándole la presión para decir está hipotenso el paciente. Basta con sentir un pulso muy suave o casi imperceptible para determinar este punto. ¿Ya? Si tenemos para tomar la presión, mejor, pero si no, basta con determinar, como están viendo, los pulsos. ¿Ya? Entonces, nosotros sentimos pulsos muy suaves, casi imperceptibles, nos puede estar indicando que el paciente está hipotenso y debemos actuar en este paso. ¿Qué patologías pueden comprometer a esta situación? Ya tenemos lo que se llaman signos duros y signos blandos. Y eso es en base a las probabilidades de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si tienen signos duros, como están viendo, tienen 97% de probabilidad de pasar rápidamente a quirófano. En cambio, que tienen signos blandos, tal vez antes de meterlo a quirófano o hacer diagnóstico, le vamos a hacer primero estudios. ¿Ya? Los signos duros tenemos hemorragias sostenidas con insinuación, son hemorragia que no podamos contener, que no tenga pulsos distales a la lesión, puede ser brazo, pierna, que sintamos un hematoma pulsátil o expansivo, o sea, un área del cuerpo distendida y que al tocarla sentamos pulso. Soplo en el área de la lesión, eso lo vamos a escuchar al auscultarlo con el estetoscopio. Eso nos da mucha probabilidad de que lo tengamos que meter a quirófano. ¿Ya? Otros signos blandos, que nosotros le vamos a hacer estudios primero, están los pacientes con antecedentes de hemorragia en lugar del lecho, eso en base a lo que nos cuente las personas que participaron. ¿Ya? Disminución de los pulsos distales a la lesión, hematoma no pulsátil, heridas penetrantes múltiples. ¿Ya? Entonces, esto nos indicaría que tenemos que hacer un estudio antes de poder evaluar a este paciente. Hay que tener en cuenta que cuando hay fracturas de hueso, aun cuando no se vea la hemorragia evidente, el paciente no se vea que está sangrando por ningún lado, ya, una fractura puede indicar una pérdida de sangre de forma interna, o sea, hay una hemorragia interna cuando se fractura el hueso. Y es lo que nos trata de mostrar esta diapositiva, en la que están viendo cuánto aproximadamente se pierde de sangre en cada hueso fracturado. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de pacientes politraumatizados, no estoy hablando de una sola. Puede tener varias fracturas y cada fractura me sumará a la pérdida de la sangre. ¿No? Por ejemplo, que el paciente tenga fractura de húmero y pongámosle que tenga una fractura de tibia y peroné, entonces estamos hablando que ese paciente ha perdido entre 750 a 1500 ml de sangre en esa fractura. Ya eso nos va a llegar a un shock, ya generalmente de un grado moderado a grave. Y a mí las fracturas de fémur o de la pelvis nos suelen perder incluso hasta más de 2 litros de sangre en una hemorragia interna alrededor de la fractura en hueso. Entonces, las fracturas
ya nos tienen que también ayudar a evaluar al paciente en este punto. Y por cada fractura hay que tener en cuenta que el paciente está perdiendo sangre internamente. Antes de eso, me he saltado una diapositiva. Está acá. ¿Cómo evaluamos el grado de shock o la pérdida sanguínea de un paciente? Para eso vamos a usar ya esta pequeña escalita que están viendo en base a ciertos datos de signos vitales, ¿no? Por ejemplo, todo paciente que su frecuencia cardíaca esté normal, en otras palabras, menos de 100 por minuto, va a tener grado 1. Más de 100 minutos va a tener grado 2. Más de 120, grado 3, más de 140, grado 4. Eso en cuanto a la frecuencia. En cuanto a la presión, grado 1 y 2 están normales, grado 3 y grado 4 disminuido. ¿Ya? Diuresis, esto lo evaluamos en el hospital. Para esto medimos cuánto orina por hora y para eso tenemos que colocarle una sonda vesical. El estado de conciencia, si está ansioso, grado 1 y 2, confuso, grado 3, y confuso o incluso inconsciente, grado 4. ¿Qué vamos a usar para reanimarlos? En estos dos grupos cristaloides, que es lo que ahorita vamos a hablar, porque se me pasó ahorita en la diapositiva, y en estos dos ya coloides, que eso incluye el plasma sanguíneo. Ya, aquí en la fotito está diciendo más o menos cuánto porcentaje de sangre ha perdido ese paciente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ante la sospecha de que el paciente esté sangrando o visiblemente esté sangrando? Ya, lo primero y lo más importante es, perdón, acá, ya, presión directa sobre la herida que está sangrando, si es que es visible. Agarramos y presionamos sobre la herida para que la hemorragia se contenga. Si tenemos pérulas neumáticas transparentes a mano, que son las que estábamos viendo al principio, ya inflarlas para que contengan la hemorragia. No usaremos torniquetes, ya que si bien pudiésemos contener la hemorragia, también puede complicarnos con pérdidas de miembros. Entonces, esto es algo que se debe evaluar dependiendo de muchas circunstancias. Estamos en un lugar donde se puede acceder a una institución hospitalaria rápido, no se aconseja el uso de torniquetes. Y en cuanto a estar buscando colocar pinzas o cosas así para detener la hemorragia, como ven, suele ser pérdida de tiempo. Eso lo vamos a hacer en el hospital, incluso en algunos casos dentro de quirófano. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Una vez contenida la hemorragia, debemos colocarle 2 Ringer lactatos, lo ideal. ¿Ya? Ahorita les voy a decir qué hacemos si no hay eso. Para eso hay que colocarle 2 vías. Como ven en la imagen, una en cada brazo. Todo paciente politraumatizado debe canalizarle sí o sí 2 vías. 2. ¿Ya? O sea, una en cada bracito. Aun cuando el paciente esté estable. ¿Ya? Una vez que se han canalizado, lo ideal es colocar Ringer lactato. Lo ideal. Si no tenemos a mano, lo segundo sería Ringer normal. Si no tenemos esto a mano, solución fisiológica. Y si no tenemos esto a mano, destroza. Claro que es el que menos útil para esta situación, pero si no hay alternativa podemos usarlo. Entonces, no saben, lo ideal es Ringer lactato, segundo Ringer normal, tercero solución fisiológica. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos colocado la vía, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? ¿Ya? Entonces, olviden, 2 vías endovenosas con catéteres, cuanto más gruesos mejor. Lo ideal es el 14, pero cuesta conseguir esto. Generalmente vamos a encontrar en las farmacias desde el 18 para arriba. Entonces, la más gruesa que pillemos, se la colocamos. Ya, si estamos en hospital, le sacamos sangre para el laboratorio, ya, pero no es indispensable. Ya, lo que vamos a hacer es rápidamente administrar 2 litros de infusión rápida. Si es que es evidente la hemorragia, o sea, le hemos visto al paciente sangrar, ha sangrado, o si tiene sintomatología de hemorragia interna, que es taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, pulsos débiles o presión baja, inmediatamente le pasamos los 2 litros rápidamente, sin ningún problema. ¿Ya? Si estamos en camino,
en ambulancia, en taxi, lo que sea. ¿Ya? Lo que ustedes pueden hacer, si tienen miedo de no colocar los dos porque están indecisos, ya pónganlo a lo mínimo viable, que es 40 gotas por minuto en cada uno de ellos. Ya, e ir evaluando. Como a veces no tenemos a mano herramientas como el tensiómetro, vamos a saber si está entrando a una velocidad adecuada o no. ¿Ya? Hay dos herramientas que vamos a usar. Una, el pulso. ¿Ya? Conforme vamos colocándole, el pulso tiene que ir ganando otra vez fuerza, o sea, se lo siente mejor. ¿Ya? Y si no está funcionando, el pulso va a ir debilitándose. ¿Ya? La otra herramienta que vamos a usar es el retorno capilar. Que para eso, lo que hacemos es simplemente presionar un dedo, cualquiera, fuertemente, contar hasta 2 mentalmente y soltar. Y ver cuánto tiempo tarda en recuperar su color. Si está tardando más de 2 segundos, significa que el paciente está en shock y le está faltando líquidos y entonces aumentamos el goteo. Después de unos 10 minutos, volvemos a evaluar y si vemos que está retornando más rápidamente el color, o sea, los segundos están disminuyendo, ya entonces estamos haciendo bien las cosas. ¿Ya? Si hemos conseguido que a los 2 segundos recupere su color, es porque hemos conseguido meterle suficiente líquido para mantener vivo al paciente. ¿Ya? Entonces, con esas dos cositas, nosotros podemos saber rápidamente ya si la cantidad de líquido que le estamos metiendo está bien, nos falta o nos está sobrando. Bien, luego pasamos a D, que es la evaluación del déficit neurológico. Para eso tenemos que tratar de determinar el estado de nivel de conciencia del paciente, ¿no? Hay cosas que pueden hacer que el nivel de conciencia se altere y que se suelen observar en pacientes politraumatizados, ¿no? Uno, disminución de la propulsión cerebral porque está en shock, ¿no? Eso se suele con el paso anterior, metiéndole suficiente líquido. Hipoglicemias, ya en pacientes diabéticos, han colocado insulina, estos sin comer mucho tiempo, y con la pérdida de sangre pueden generar hipoglicemia. Pacientes que han consumido alcohol o pacientes que tengan lesión traumática del sistema nervioso. Ya, cualquier fractura de cráneo, lesión a nivel de la cabeza, pudiese comprometer el estado neurológico. Y podemos evaluar eso observando los siguientes signos. El primero, que esto nos hace sospechar que hay una fractura en la parte anterior de la base del cráneo, lo que se llama el signo de mapache o de ojos de mapache, que consiste en que alrededor de los ojos se forman hematomas. Como ven, se pone morado alrededor de los ojos. Eso siempre es indicativo de fractura de cráneo. Si hay rinorragia, que es cuando sale el líquido seborrhozáquido por la nariz, ¿ya? Y eso a veces incluso al principio puede venir con un poco de sangre. Por lo tanto, cualquier tipo de sangrado o escurrimiento por la nariz después de un accidente o un paciente politraumatizado que sufra golpes de la cabeza, nos tiene que hacer sospechar de fractura de base de cráneo. Sangrado por la cavidad auditiva, ya por el conducto auditivo, es la otorragia, también nos tiene que hacer sospechar de fractura de cráneo. Y el signo de Battle, que es cuando hay hematomas alrededor de la oreja, ya en la zona de la polmastoide, la mastoide en esta zona. O sea, uno mira detrás de la oreja y puede ver un área morada. Entonces, si nosotros vemos cualquiera de estas tres cosas, nos tiene que hacer sospechar de fractura de cráneo. ¿Ya? Bien. Bueno, y por último, el E, que consiste en exposición y control ambiental. Para eso vamos a desvestir totalmente al paciente para poder examinarlo mejor, pero no vamos a dejar así, simplemente es para examinarlo y para que las maniobras puedan ser más rápidas. Lo vamos a cubrir con cobertores limpios para mantener la temperatura. Si la temperatura de alrededor está más baja que la temperatura corporal, el cuerpo va a perder temperatura si está en shock.
¿no? El lugar o el ambiente, mantener la temperatura templada si es posible. En la emergencia lo vamos a hacer así, o en quirófano también. Y en casos necesarios vamos a calentar soluciones endovenosas para colocarlas y así que el paciente no pierda temperatura, porque este tipo de pacientes, si le empezamos a poner el suero a temperatura ambiente, su temperatura también va a empezar a bajar. Bien, entonces todo es lo que hacemos en este tipo de pacientes. Por último, podemos hacer lo que se llama una revisión secundaria, que consiste en tomar datos en una historia clínica, que ahorita les voy a mostrar qué cositas vamos a tomar de datos, revisar completamente de pies a cabeza para ver otro tipo de lesiones mínimas y estar evaluando constantemente los signos vitales. ¿Qué datos necesitamos recolectar en pacientes politraumatizados que nos pueden servir para actuar sobre estos pacientes? Para eso usamos una sigla que es, como ven, AMPLIA, que es un memo técnico que nos va a ayudar a recordar qué cosas debemos averiguar rápidamente a este paciente. A, alergias. M, medicación habitual, o sea, si el paciente está tomando o toma algún medicamento. P, patologías o enfermedades previas, si es hipertenso, diabético u otra enfermedad. Qué ha tomado o qué cosas ha comido anteriormente y más que todo el tiempo, porque muchos pacientes van a entrar a quirófano y necesitamos que por lo menos tenga un mínimo de 4 horas de ayuno en la mayoría de los casos, a menos que sea una emergencia, estamos operando rápidamente. Y la parte ambiente, que tiene que ver con las circunstancias relacionadas con el accidente, los mecanismos, cómo pasó, y información que se necesita incluso a veces para la parte legal sobre nombres y otras personas que participaron en el accidente. Bien, entonces todo eso es lo que hacemos en una evaluación de un paciente politraumatizado, de forma rápida. Entonces, como un resumen, primero, no se olviden la parte de preparación. Avisar rápidamente a la institución hospitalaria que vas a recibir, diciendo que estamos llevando a un paciente politraumatizado e informando qué lesiones pueda tener para que nos preparemos. Segundo, abrir la vía aérea. Para eso podemos hacer la maniobra que les mostré y si tuviésemos mano podemos usar las cánulas y en algunos casos incluso la cricotiroidocentesina, que es lo que les mostré con la hojita, ¿no? Siguiente, la parte de ventilación, examinar si está respirando adecuadamente y tratar de determinar el neumotórax, para eso observar si alguno de los lados se expande más que el otro y golpeando para escuchar si a un lado suena más a hueco que el otro lado y eso lo resolvemos con la toracocentesis, que es lo que les mostré en el video, colocándole esa hojita. El siguiente paso es ver la parte de circulación y para eso a todo paciente politraumatizado se le coloca 2 vías, una en cada brazo y le vamos a pasar rigelactato. Ya, si tiene síntomas de hemorragia o se observa hemorragia, le pasamos rápidamente 2 litros. Y si no, o tenemos duda, por lo menos a 40 en cada brazo y vamos evaluando el pulso y el retorno. Luego evaluamos el estado de conciencia del paciente y tratamos de determinar si no hay fracturas de cráneo para que avisemos al hospital y preparemos quirófano. Y por último, la parte de control ambiental en cuanto a lo que es la temperatura del paciente, ¿no? Y la ropa. Bueno, y luego pasaríamos a una revisión secundaria si hemos resuelto todo eso, tomando datos para la historia clínica, revisando mejor al paciente y evaluando constantemente los signos vitales. Bueno, eso fue un resumito de lo que hemos visto hoy. Si hay alguna pregunta, preguntas, trato de hacerlo lo más práctico para ustedes. Preguntas. Creo que ha sido el grupo más callado que me ha tocado en la semana. Generalmente no me dejan hablar y me falta el tiempo. Bueno. Bueno, entonces, yo creo que si no me preguntes, porque les he explicado bastante bien. De todas maneras, de que termine
la conferencia, les va a pasar esta diapositiva y un material más que siempre suelo pasar, que son libros de PDF, al grupo del WhatsApp, donde están, donde se pasan los enlaces del Zoom, para que puedan ustedes descargarlo, bajarlo. Ya sus certificados seguro se los van a hacer llegar ni bien termine la charla por su WhatsApp. ¿Ya? Y si en físico determine la cuarentena. Pero ya lo van a tener en digital. Bueno, pues, a ver, dice una pregunta. No, la verdad se entiende bien. Gracias. Normalmente trato de explicarlo lo mejor posible. Claro que hoy he tenido un poquito de problema de conexión porque está entrecortado. Creo que es la red de Tigo que está fallando, pero bueno. Como siempre trato de hacerlo lo más entendible posible. Bueno, que la pasen bien. Está un poco frito, así que vayan y abríguense. Ya saben, cualquier cosa siempre estoy disponible para que puedan contactarme, preguntarme dudas de repente más tarde o que no hayan comprendido. Por si acaso les estoy dejando mi celular ahí en el chat. Y si no, en el grupo donde están, pueden obtenerlo y me pueden escribir ante cualquier duda, consulta. O sea, cuando estén en una situación como esta y no sepan qué actuar, yo siempre estoy abierto a guiarlos, ¿no? Estoy acostumbrado a eso, así que si aún estén en una situación en la que no sepan qué hacer, me escriben y yo les voy guiando, así no les recuerdo algunas cosas. Bueno, gracias por estar hoy en este seminario. Nos vemos y espero verlos al siguiente sábado o en los siguientes seminarios que yo voy dando. Bueno, pues nos vemos. Mucho gusto de estar con ustedes. Hasta luego.